relación al acompañamiento de infantes y para disponer un mandato general de trato digno y respetuoso a quienes acompañen a pacientes hospitalizados o sometidos a prestaciones ambulatorias. Luego, se ha recibido una indicación al proyecto de ley que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes. Se había discurrido en relación con este proyecto la posibilidad de vincularlo con otro que también está tramitando la comisión, que ya tiene indicaciones, también ambos están en el mismo trámite constitucional. Las comunicaciones recibidas hasta el momento son las siguientes, del investigador de la Biblioteca del Congreso, don Eduardo Goldstein, que remite los siguientes antecedentes. Efectividad de las cuarentenas para controlar la expansión del COVID-19. Factores psicosociales de la respuesta de la población de las medidas para enfrentar la pandemia. Y respuesta a la pandemia en la República Oriental del Uruguay, acciones y condiciones. Sin perjuicio de dar cuenta, en esta comisión, mi idea, si los senadores están de acuerdo, es también incluirlos en una cuenta en la sesión conjunta de las comisiones de salud y desafío del futuro, que tiene lugar el jueves, porque es muy atingente lo que se está haciendo en esas comisiones. Luego, también se recibió una comunicación del presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FEMPRUS, con que envía un documento denominado Propuesta Programática para el Fortalecimiento de la Red Pública de Salud, ideas para enfrentar la pospandemia. Este documento, como los demás de la cuenta, ha sido distribuido por correo a sus señorías. Hay una comunicación de don Sebastián Hernández, con que solicita excluir del proyecto de cigarrillos electrónicos las referencias a dispositivos electrónicos que calientan una solución líquida, ya que esos equipos, sostiene el solicitante, no contienen tabaco y ningún elemento derivado de este. Luego hay una comunicación del presidente de ASOVAPE, Asociación Nacional de Consumidores de Vaporizadores, con que envía apreciaciones al proyecto de ley que regula la venta, publicidad y consumo de los cigarrillos electrónicos, que está evidenciable en esta comisión. Esto lo hace a solicitud de la comisión porque, habiendo él pedido audiencia, se le dijo que en esta etapa procesal, por favor, hiciera llegar sus comentarios por escrito. Esta documentación también se les está distribuyendo. Han solicitado audiencia la Fundación Arteus de la Octava Región, doña Marcela Duarte, para exponer respecto al proyecto de ley que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley de bases sobre contratos administrativos, para incorporar a la enfermedad celíaca y al gluten como su principal causante en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas. Este proyecto tiene un boletín 12.906-11. Finalmente, hay una solicitud de audiencia de don Sebastián Arbulo, vocero del Movimiento Ciudadano de Profesionales por la Protección de los Derechos Civiles, quien reitera su solicitud de septiembre del año en curso para exponer sobre el proyecto que modifica el Código Sanitario para la realización de estudios y ensayos clínicos tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria. Esa es la cuenta, señores senadores. Senador Girardi. Carola, mira, dos temas. Uno, yo propongo a la comisión que fusionemos los proyectos del tema del agua, porque son proyectos que tienen aspectos que son concordantes y además esa ha sido la práctica permanente en esta comisión, por lo menos cuando yo he sido presidente, cuando Rabina ha sido presidente, cuando tú has sido presidente, de sumar todas las iniciativas. Nosotros no hacemos distinción. Independientemente que una se presentan antes, después, ha sido una práctica permanente. ¿Qué es lo que corresponde? Entonces, yo lo que le pido que a la comisión que lo fusionemos. Lo segundo, hay un caso que a mí me parece muy sensible yo le quiero pedir que podamos presentar juntos, firmar un recurso de protección por una paciente que está con un cáncer bastante avanzado, un cáncer cervicuterino, en el Hospital Van Buren, y se contactó conmigo la familia por una situación que me parece inaudita. Hace más de un mes que no le hacen un examen de escáner porque no hay medio de contraste. Yo pienso que son situaciones criminales, si son así, si se comprueba que son así. Entonces, no puede ser que haya una mujer que está con un cáncer avanzado, que está en una situación dramática, y que se le señale
que no le han podido tomar un examen que necesitan los médicos porque no hay medio de contrato. Entonces, nosotros vamos a presentar un recurso de protección y me gustaría que este fuera como iniciativa. Ya Carolina ha sido la que ha llevado adelante un tema tan importante, pero las cosas siguen siendo así. O sea, finalmente hacemos leyes, hacemos iniciativas, pero finalmente siguen ocurriendo este tipo de situaciones que a mí me parecen de una extremada gravedad y de violencia, además, para la familia y para todos los que conocen de esta situación. Un problema en apoyarte ahí, veamos el texto, los datos de la familia, Los mando. para respaldarlo, feliz. Y sobre fusionar los proyectos, yo solamente me gustaría tener la unanimidad de todos. Me planteó la senadora Ana Fonberg que no está conectada todavía a sus aprehensiones, entonces en eso conversémoslo después con ella. Yo soy partidaria también de fusionarlo, evidentemente, pero no estando ella presente, Por mayoría, ¿no? cuando esté. Se puede hacer por mayoría, ¿o no, Carolina? ¿O se Sí, requiere pero me lo planteó especialmente, entonces déjame conversarlo con ella para generar buen ánimo nomás en la tramitación del proyecto. Yo también estoy de acuerdo en fusionarlo, ¿eh? ¿Mm? Ahora me llama la atención sí que uno habla de la gratuidad que tienen que tener el agua en, qué sé yo, en los establecimientos públicos, o sea, en los colegios, en los restaurantes, y el otro no habla de eso. Sí, pero yo no tengo ningún problema en ponerlo en votación y que se apruebe por mayoría fusionarlo. Ese es el procedimiento, Fernando, ¿no es cierto? No, señora presidenta, por eso estaba haciendo una seña. Es que la fusión debe ser acordada en sala. Habría que pedirle a la sesión de hoy, por ejemplo, luego de su gestión. No vamos a tener la unanimidad en la sala para hacerlo. Es que no se necesita. No se necesita unanimidad. Tenemos que votar en sala. Ya. Sí, mayoría nomás, no unanimidad. Sí. Pero primero déjame hablar con Alejandro García Huidobro. Eso, porque además va a estar acá en la sala. Ya. Yo al senador García Huidobro además le di una explicación de qué había ocurrido con ese proyecto, que efectivamente sufrió una demora. Ya, eso, conversalo, pero yo feliz de tramitarlo en conjunto. Hacemos pasar a nuestros invitados. Me escribí ahí el rector de la Chile que está también conectado. Porque creo, veamos en el primer punto de la tabla. Así es, Presidencia. Saludamos ahí a Jaime, al otro Jaime, Alicia, Fernando. Hola, buenos días. Estimado rector. Hola, buenos días. José Miguel. Días. No, muy cortito. ¿Sí? Vamos a partir entonces con el primer punto de la tabla, que era justamente acoger el planteamiento que hizo el rector Vivaldi respecto al financiamiento del Hospital Clínico de la Chile. Nosotros la semana pasada, de hecho, oficiamos al Ministerio de Hacienda, a la Comisión Mixta de Presupuesto también. Compartimos absolutamente la relevancia que tiene, sobre todo en la formación de profesionales, ¿no es cierto?, médicos, y nos preocupa mucho la situación. Por eso, rector, le doy la palabra para que usted pueda exponernos acá todo el planteamiento. Muchísimas gracias, senadora, muchas gracias. Para nosotros es muy importante esta situación. Quisiéramos hacer compartir con ustedes un PowerPoint, pero yo también quisiera invocar ya que me gustaría pensar que esta presentación no fuera vista como otro grupo de interés más que está pidiendo plata para su interés y su parcela, por usar una palabra, sino que honestamente nosotros pensamos que lo que está en juego con el tema del hospital es por una parte la viabilidad de la universidad histórica, la principal universidad del país, y por otra parte la salud chilena, y me gustaría que en esto y en muchas otras cosas que vamos a estar conversando, creo, estos 2 meses respecto al presupuesto, fuéramos capaces entre todos de recuperar una visión que nos llevara a pensar. Si algo nos enseña la pandemia es pensar desde un punto de vista sistémico, de ver cómo el conjunto del país, el conjunto de la sociedad se ve afectado. Es por eso que, si me permiten compartir pantalla, me encantaría pasar a mostrarle esta presentación de la situación del hospital, que, insisto, para nosotros es crítica porque conlleva, creemos, o sea,
estamos seguros de la viabilidad de la universidad, pero también lo que va a ser la salud en Chile. Deberías poder compartir. Muy bien, aquí estoy intentándolo. Se ve la presentación, así que... ¿Se ve? Sí. Excelente. Por alguna razón, ahí está. ¿Estamos? Ok. Entonces, procedo. En primer lugar, el hospital, hoy día, el hospital de la universidad, no es considerado como integrante del Sistema Nacional de Servicios de Salud, a pesar de que pertenece a la Universidad de Chile, que es una de las instituciones públicas más emblemáticas de nuestra nación. Y a pesar de que desde que fue fundado el hospital en 1952 ha jugado un rol clave dentro del sistema público de salud. El hospital hoy día no recibe aporte estatal en su presupuesto, debiendo autofinanciarse a través de la venta de prestaciones de salud a pacientes de FONASA y de ISAPRES. Lo anterior, sumado a los mayores costos por la función docente y la formación de especialistas, voy a dar las cifras dentro de poco, más los gastos asociados al cumplimiento de la normativa pública, ha impedido que exista un excedente financiero para inversiones. El hospital sale al ras y tiene que ser no solamente eso, sino que cuenta con un aporte que hace la universidad. En los presupuestos 2017-2018, como no tiene posibilidad de crecer en inversiones, se aprobó una glosa presupuestaria que permitió al hospital renovar equipamiento crítico necesario en la formación de especialistas. Muy breve resumen en cifras, para tener una idea de cómo es el hospital con respecto a cualquier otra institución de prestaciones médicas. Tiene 480.000 consultas, 25.000 pacientes egresan al año y unas 20.000 cirugías. La capacidad es de 502 camas, 73 camas críticas, que fue duplicado más a raíz de la pandemia, y 22 pabellones quirúrgicos. La infraestructura es de 55.000 metros construidos y 30.000 de terreno, y el personal somos 600 académicos y 3.700 funcionarios. La docencia apoya a 500 especialistas, a 1.600 estudiantes de pregrado y a 1.000 de CFT. La investigación, 100 proyectos de investigación tiene y 90 publicaciones ICI al año. Está demostrado en todo el mundo que la operación de un hospital docente, o sea, si comparamos un hospital que lo único que hace es atender pacientes versus otro que en el proceso de atender pacientes también forma recursos humanos de pre y posgrado en salud, está entre 15 y 30% más caro cuando se hace docencia. Y esto es por el costo de enseñanza, el número de estudiantes, y podemos ver abundante bibliografía al respecto, lo que cuesta enseñar, el número de estudiantes en atención y en complejidad. ¿Ya? Evidentemente, si se está enseñando, ¿ya? Ya desde pasar visita en la sala hasta hacer una cirugía, si el propósito es que eso sirva para enseñar, va a implicar mayores costos. Los países desarrollados, por lo tanto, subsidian a sus hospitales docentes. En Estados Unidos, el subsidio del Estado es de promedio un 8%, pero, por ejemplo, los hospitales emblemáticos, como podrían ser proporcionalmente, ya, o guardando una relación, nuestro hospital, en Estados Unidos, un hospital tipo el Mass General, ya el Mass General recibe casi 40% de su financiamiento como subsidio del Estado. En Alemania el subsidio es de un 20% y ustedes ven cómo ese porcentaje puede cambiar en distintos países. En el Reino Unido, en que ellos tienen conciencia que es a través de los campos clínicos de las universidades en las cuales se están formando sus especialistas, ellos destinan un 80% a garantizar equipamiento de última generación para que todos los hospitales formen con las tecnologías de avanzada, lo cual es como obvio, digamos, que uno no va a querer que los especialistas que egresan no tengan el conocimiento de frontera. Una idea de lo que es la participación de las universidades, las diversas universidades en la formación de especialistas, la Universidad de Chile, de los especialistas que hay ahora, esto está levemente desfasado, no hemos actualizado con nueva base de datos, pero hace 3 años atrás era 54% del total de especialistas habían sido formados por la Universidad de Chile. La universidad que sigue tiene un 17%, y así ustedes ven en los gráficos sucesivamente el origen de los especialistas que operan en Chile. Ahora,
este punto yo lo quiero enfatizar. Si ustedes se imaginan un diagrama de Venn, o sea, dos conjuntos, un conjunto es lo malo de ser público y el otro conjunto es lo malo de ser privado, nosotros estamos justo en la intersección de los dos conjuntos. Tenemos lo peor de ser público y lo peor de ser privado en nuestro hospital. ¿Cuáles son las ventajas que tienen lo público? Bueno, esa es más o menos obvia. Los demás hospitales de Chile, el presupuesto de la Nación les garantiza su financiamiento, les asegura estabilidad y continuidad operacional. El hospital de la Universidad de Chile queda totalmente excluido de esto. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el sector privado? Las clínicas privadas pueden acceder a distintos beneficios fiscales de emergencia, como es el FOGAPE, por ejemplo, que les permite endeudarse, y la ley de protección al empleo. Ya veremos que es crítico el tema del endeudamiento hoy día para poder capear el desastre financiero que para los sistemas de salud constituye además el COVID. Y por supuesto, lo que pueden hacer con la ley de protección al empleo. No digo que nosotros hubiéramos recurrido jamás a eso, pero en todo caso son los mecanismos con los cuales cuentan los privados para enfrentar esta contingencia. La Universidad de Chile, evidentemente, siendo una institución fiscal, no puede hacer esto, y algunas cosas, aunque pudiera, no las haría. El hospital queda en la intersección entonces de lo peor de los dos mundos, no pudiendo acceder ni a los beneficios de otras instituciones públicas ni a los beneficios propios del sector privado. Quería enfatizar ahora el rol público del hospital. Desde su fundación, el hospital, uno, ha tenido como misión principal proveer al país de capital humano del más alto nivel, aportando más del 40% de los médicos especialistas y subespecialistas. Esto es el hospital, estoy hablando del hospital, no del conjunto de la Universidad de Chile. El hospital solo un 40%. Ha sido el principal centro de investigación y de atención de alta complejidad del país y ha sido un complemento insustituible de la red asistencial, especialmente del área norte de la región metropolitana, donde otorga una proporción considerable de las prestaciones sanitarias. El Hospital de la Salud en Chile. El hospital es igualmente esencial para el sistema privado de salud. Esto, por favor, yo quiero enfatizarlo, porque ocurre que Chile es el único país del mundo tan ciego, ¿ya?, que no es capaz de darse cuenta el aporte que se hace al sector privado. Esto es increíble. Esto realmente es negarle 3 granos de maíz a la gallina de los huevos de oro, porque el sistema privado no podría existir, no habrían pabellones, no habrían consultas, ¿ya? No existiría el sistema privado. Todas las clínicas privadas que hay en Santiago y a lo largo de Chile no podrían funcionar si no fuera por los especialistas que proveemos nosotros. Yo pongo el ejemplo, si uno va a una clínica privada de Estados Unidos y le dice, ¿usted está de acuerdo con que el Estado financie Medline, que es la gran base de datos bibliográfica que permite enfrentar pacientes que salen de lo común, que permiten informarse instantáneamente de cualquier problema, si uno va a hacer un trabajo de investigación, si uno tiene que hacer una revisión, etcétera? Yo creo que ningún privado duda de que no hay plata mejor invertida en que el Estado pague la base de datos de la National Library of Medicine. Bueno, en Chile, no sé por qué no se entiende de que sin los especialistas que forman este hospital no existiría, no tendría sentido el sistema privado de salud, no solamente el sistema público, que es obvio, sino que el sistema privado de salud. Hay muchos otros datos que me encantaría dar en el contexto del público. Es impresionante el número de directores de hospital egresados de la Universidad de Chile. Ya es casi un 80% el porcentaje de aquellas personas que son directores de hospitales, o sea, que son muy buenos médicos y tienen un compromiso social como para hacerse cargo de una red de salud. Y ahora, por favor, el hospital es el principal centro de investigación clínica del país. Según el ranking Chimago 2020, ya es el primer hospital lejos de investigación clínica en Chile. Y eso tiene un rol en el aseguramiento de la calidad de la medicina chilena, pero también en qué nivel nos movemos y podemos conversar a nivel mundial. Porque, por ejemplo, en la pandemia, cuando hablamos de vacuna, ¿ya? Si estamos conversando de vacunas porque Chile tiene muy buena medicina y podemos conversar desde ese nivel con los productores de vacuna, con los proveedores, con los que generan la vacuna, ¿me entiendes? Pues entramos a una red de países con medicina de alta calidad, cuyos personajes, ya en nuestro caso el doctor O'Ryan, que es el que ha gestionado la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, la doctora Santolaya, que ha gestionado la vacuna de Oxford, ¿ya? Y AstraZeneca, ¿ya? Bueno,
si uno no tiene una medicina de primer nivel, no es un interlocutor en el mundo de la ciencia médica. Estas cifras son bastante elocuentes. En Chile el primer centro académico es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el segundo es la Clínica Alemana, el tercero es la Clínica Las Condes. En el ranking latinoamericano somos la única institución que está entre los 10 primeros, ¿ya? Y después las otras dos instituciones que son segunda y tercera en Chile son 24 y 28 en el contexto latinoamericano. Ahora, les aseguro que eso no lo cree nadie, que eso lo logre un hospital que se autofinancie. Ahora, conforme a la normativa sanitaria, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia? El hospital debió suspender toda su cirugía electiva y reducir drásticamente la actividad programada, lo que se tradujo en una caída de más de un 70% de la actividad asistencial del hospital. Al mismo tiempo, fue capaz de aumentar su capacidad de camas críticas en un 250%, más que duplicó, llevando a más de 120 camas con ventilación mecánica. La pandemia, principalmente por la restricción de la actividad asistencial, ha generado una situación insostenible en materia financiera que pone en riesgo inminente la continuidad operativa del hospital. Esto compromete la viabilidad económica de la Universidad de Chile en su conjunto, con cuyo presupuesto ha debido ya por años subsidiar al hospital. Después nos podemos referir al momento mismo actual, pero sinceramente yo no me imaginé nunca haciendo esta presentación con este carácter de urgencia, porque yo pensé que era tan obvia la situación del hospital que iba a ser resuelta anticipatoriamente, y el que no se haya tomado conciencia de esto en el presupuesto nos parece realmente increíble. La situación de los funcionarios del hospital en pandemia, me gustaría revisar esto, ¿ya? El hospital tiene 3.700 funcionarios. De ellos, 891 tienen factores de riesgo u otros temas de dificultad social, ¿ya? Aproximadamente estos 891 hay un desglose que son 60 mujeres embarazadas, 425 personas que tienen enfermedad crónica, 283 a cuidados de hijos menores y 123 por las circunstancias de ser mayores de 65 años u otras. Aproximadamente un quinto, un cuarto se mantuvo en sus hogares sin realizar funciones, y entre 3/4 realizó el teletrabajo, turno flexible y otras labores de apoyo diferentes a su rol habitual. O sea, tuvieron algún grado de compromiso. Este dato es súper impresionante, ahí uno se queda un poquito para adentro cuando lo ve, digamos, cuál ha sido la evolución desde marzo hasta septiembre de las ausencias por COVID. Bueno, el grupo anterior, que es el de cuarentena social, el que estaría mostrado en esta línea azul, que es el grupo que en su mayoría no pudo, por estas razones que señalaba en la diapositiva anterior, ya participar de la actividad del hospital. Pero, por favor, vean, digamos, el número de bajas por enfermedad profesional, esto es licencia médica 6, asociadas a COVID. Esto es el precio que nosotros pagamos con nuestros funcionarios por el COVID, que llegó a casi 200 personas ya entre mayo y junio. El trato injusto al hospital. 1. Debido a su naturaleza especial, pertenecer a una institución estatal pero sometido a un sistema de autofinanciamiento, el hospital no cumple con los requisitos para adquirirse al FOGAPE, toda vez que las ventas del conjunto de la Universidad de Chile son superiores al límite que estableció la ley correspondiente. En otras palabras, nosotros no tenemos derecho a postular al FOGAPE. Una cosa que hubiera sido obvia es habernos permitido excepcionalmente postular a un crédito, ¿ya? Perdone que lo repita, pero no hay ninguna institución pública que pueda enfrentar COVID, disculpen, pública o privada, no hay ninguna, quise decir, no hay ninguna institución de salud que pueda enfrentar lo que representa financieramente el COVID en términos de disminución de ingresos y en términos de los gastos adicionales, sin recurrir a préstamo o alguna instancia para salvar la situación. Además, por tratarse de una universidad del Estado, a nosotros no es posible endeudarse por un periodo que exceda el mandato presidencial, a menos que ya sea expresamente autorizada por el Ministerio de Hacienda. Hicimos la solicitud al Ministerio de Hacienda. Y la situación del hospital es totalmente distinta a la que han enfrentado las clínicas privadas, las cuales, ante este mismo escenario de merma en sus ingresos, tuvieron la posibilidad de acceder a programas de apoyo dispuestos exclusivamente para ese tipo de entidades. Esa es la situación en que estamos.
El apoyo a la universidad a su hospital, con el objeto de garantizar y resguardar la continuidad y la calidad en la atención que caracteriza al hospital clínico, en la tarea que significaba afrontar la crisis sanitaria del COVID-19, la Universidad de Chile ha transferido en el periodo de marzo a septiembre del presente año, ambos meses inclusive, la suma total de 24.200 millones, lo que genera una inminente falta de liquidez en los próximos meses para nuestra institución. Estos 24.200 millones han permitido dar continuidad a la operación del hospital y han asegurado la estabilidad laboral de sus funcionarios, ¿ya? También destaco la nobleza con que la universidad, estoy hablando ahí no de la rectoría, estoy hablando del conjunto de la comunidad de la Universidad de Chile, trata al hospital, porque esto es una situación crónica. La universidad pone recursos para mantener este hospital que sirve a todos los chilenos, lo mantenemos nosotros. Y eso representa sacrificios para cada una de las facultades, ¿ya? Y me puedo referir con más detalle a eso. Por lo tanto, creo que es notable la actitud solidaria que tiene el conjunto de la universidad y la actitud de apoyo al hospital que permite hacer esta operación. ¿Cuáles son las acciones urgentes? Muy simple, ¿ya? Que nosotros solicitamos en su momento y que nos gustaría, digamos, que desde esta comisión se apoyara. Básicamente son tres las acciones urgentes. Uno, permitir el acceso a un crédito con aval del Estado. Dos, reponer glosa presupuestaria que garantice el equipamiento para la formación de especialistas y la continuidad del apoyo a la red asistencial. Y tres, promulgar la ley especial para el hospital que reconozca sus características únicas y que norme su vinculación a la red pública. La Universidad de Chile ya no está en condiciones de seguir transfiriendo más recursos para el funcionamiento del hospital clínico. Hacerlo pondría en riesgo la propia sustentabilidad económica de la universidad. Y es por eso que pedimos este crédito con aval del Estado. Se proyecta que el déficit operacional alcanzará los 30.000 millones por lo menos a fin de este año. La universidad requiere acceder a un crédito con aval del Estado de 30.000 millones que, sin poner en riesgo su actividad académica, le permita dar continuidad a las funciones docentes, de formación de especialistas y asistenciales del hospital. Entonces, la posibilidad de contraer un crédito que nos permita manejar este año la planilla de sueldo. Segundo, la glosa presupuestaria. En los años 2017-2018 se otorgó una asignación presupuestaria para reponer equipos clínicos imprescindibles para la formación de especialistas y subespecialistas médicos. Hoy día se requiere continuar con este programa de adquisición de equipamiento y renovación de infraestructura por un monto de 6.200 millones y ejemplos de lo que está destinado, entre paréntesis, de esto también podemos hablar después. Nosotros no tenemos ningún problema en que materias estratégicas sean compartidas en la discusión con el Ministerio y que estas prioridades sean compartidas con el Ministro de Salud, con el Ministerio de Salud, en términos de cuáles son las prioridades que el Ministerio tiene y que esto sea producto de una conversación. Pero desde luego nosotros evidenciamos temas como la endoscopía respiratoria y endoscopía digestiva, la imagenología, el equipamiento de pabellones e infraestructura de urgencia. Esto es algo que creo que necesita ser enfatizado. Si uno está formando los especialistas del futuro, uno no puede, por ejemplo, en imagenología no contar con los equipamientos que hoy día se van a usar, que son la base sobre la cual se va a seguir desarrollando todo el tema de imágenes. Enseguida, el hospital cumple un muy importante rol para los servicios de salud de todas las regiones del país por sus prestaciones de alta complejidad: neurocirugía, trasplante, cardiocirugía, traumatología compleja, oncología hematológica, entre muchas otras. Se requiere una asignación de 12.000 millones para financiar un programa de estas características. Esto, repito una vez más, no son cosas en que se entregan recursos para que ustedes hagan lo que quieran, muy por el contrario, son cosas absolutamente conversadas de común acuerdo y que responden a temas de alta complejidad que no se pueden hacer en cualquier parte y que implican derivaciones de regiones a Santiago como se hace habitualmente hoy día, que eso sea arreglado y que conozcamos y que desarrollemos, ya, o que sigamos desarrollando esa área en que este apoyo es crítico. Y por último, lo más importante que venimos trabajando hace mucho, mucho tiempo y que es increíble que todavía esté pendiente, tiene que haber una ley del hospital de la Universidad de Chile que establezca claramente cuál es la responsabilidad del hospital y la responsabilidad del Estado para con el hospital. Debe definir entonces la relación con el Sistema Nacional de Servicios de Salud, integrándolo formalmente a la red pública sobre la base de la propuesta enviada a MinSal. La última versión de esto la enviamos en junio de este año, ¿ya?
y nos gustaría que se formara la comisión que solicitábamos, que hemos conversado con el Ministerio ya reiteradamente. ¿Qué es lo que tiene que comprender una ley que regula esta materia? Reconocimiento de las características únicas del hospital, integración funcional del hospital a la red pública de salud. Esto es perfectamente compatible con su pertenencia académica a la universidad. Quiero ser bien enfático en eso. Aquí nadie va a reclamar, digamos, de que no lo toca a nadie por la autonomía universitaria, por lo que fuere. Por el contrario, siempre la universidad ha estado muy disponible por su esencia a conversar con el Estado y a llegar a proyectos en conjunto con las autoridades del gobierno que tenga en ese momento la responsabilidad principal, lo mismo con el Parlamento. En concreto, por ejemplo, si hay una conversación que el Ministerio dice, mire, debido a los cambios que ha habido en la pirámide etaria del país, necesitamos que los oftalmólogos salgan mucho más preparados y tengan mucho más manejo, que sean cataratas, ningún problema, digamos, conversamos cuáles son las prioridades que los programas de salud puedan tener. Y esto, por eso digo, es totalmente compatible, esta integración funcional con la red pública y la autonomía en el ámbito académico de la universidad debe preservar. El financiamiento de prestaciones de alta complejidad que el Hospital Clínico otorga a beneficiarios de cualquier región del Servicio Nacional de Servicios de Salud. La asignación de una red territorial de derivación directa al hospital. Esto ayudaría infinitamente, lo explico. En el sector norte de Santiago, si nosotros tuviéramos un lugar, un área de ese sector en el cual fueran la derivación automática fuera al hospital, cambia totalmente las cosas, porque hoy día el hospital es un prestador más privado a los ojos del servicio, y que cuando hay rebalse en el San José, entonces le puede llegar al hospital o le puede llegar a cualquier otro, pero perfectamente bien el hospital puede no recibir nada de un rebalse y que todo se vaya a clínicas privadas en el imaginario, otras clínicas privadas, lo cual no deja de dar un poco de risa que el hospital sea considerado una clínica privada para estos efectos. Pero no sé si se entiende, solamente los rebalses son enviados al sistema no estatal, y en eso puede o no que le llegue algo a la Universidad de Chile. Aprovecho de señalar que cuando le llega, estas prestaciones son financiadas por FONASA, que se toma un año o más en pagar. Y el fortalecimiento de la formación de especialistas. Este proyecto de ley es consistente con la asignación solicitada en el marco de ley de presupuesto 2021. Conclusiones. La universidad ha debido mantener un hospital que, aunque es esencial para todo Chile, al final lo paga ella sola. Esta situación, que debe haberse corregido hace mucho tiempo, ahora ya se hace insostenible. El escenario que se ha generado con la crisis sociosanitaria amenaza drásticamente la supervivencia del hospital y conlleva consecuencias económicas para la universidad en su conjunto. La Universidad de Chile y su hospital, en razón de su misión pública y su carácter estatal, han mostrado un compromiso ejemplar para enfrentar esta pandemia y se han volcado a la búsqueda de soluciones científicas y al diseño de políticas públicas. Sin algún apoyo del Estado resultará imposible sostener y asegurar tales acciones, y el hospital corre un riesgo inminente de cerrar su operación después de casi 70 años de soporte al sistema de salud nacional. Eso. Muchas gracias, rector. Yo creo que la presentación es bien contundente en los datos de respaldo, y yo reitero además el respaldo de toda esta comisión. Me pidió la palabra el senador Chaguán, pero antes me gustaría darle la palabra a Jaime del Ministerio de Salud, si es que además se pronuncia respecto de el proyecto que plantea el rector, que es algo que hemos solicitado ya en varias ocasiones, si es que hay alguna información al respecto. Y después la palabra al senador Chaguán. Senadora, muchas gracias, presidenta. No, solamente transmitir al senador Vivaldi que entiendo que ha estado en conversaciones con el ministro Enrique París y que hay disposición de revisar el proyecto de ley que ellos tienen elaborado, a efecto si podemos avanzar sobre lo mismo. Entonces, ponernos a disposición con los equipos técnicos que les estime pertinente y a lo mejor hacer la coordinación a través de esta comisión para que podamos revisar el texto y podamos avanzar en ese sentido lo más rápido posible. Eso es, presidente. Bienvenido. Gracias por mi parte. Al rector lo nombramos senador hoy día, así como un día él me nombró doctora, pero lo que yo pediría a Jaime es que a eso le pusiéramos un plazo.
démonos un plazo de aquí a 2 semanas, 3 semanas, un mes, lo que sea razonable, pero que nosotros podamos recibir el texto, por lo menos en anteproyecto ya acordado por esa comisión, por ese equipo, ¿no es cierto? Que es razonable. 2 semanas, 3 semanas, hay un texto ya. 2 semanas, nosotros esperamos el texto para revisarlo y formular comentarios esta misma semana. Ya, entonces en unas 3 semanas más en esta comisión volvemos a poner el tema en tabla para ver el anteproyecto. ¿Les parece? Para avanzar. Senador Chaguán. Sí, Presidenta, un tema, como bien decía Jaime, el proyecto y por supuesto ahí vamos a ser muy celosos y además el rector Vivaldi nos puede mandar igual el proyecto que ustedes ingresaron al ministerio para poder tenerlo a la vista y comenzar además a revisarlo. Lo segundo es que, Presidenta, por su intermedio, pedir, tal como me ha tocado hacer los otros años con otras universidades, pedir en la discusión de la ley de presupuesto la posibilidad del endeudamiento de las universidades más allá del periodo presidencial de 4 años. Esta fue una materia que me tocó a mí negociar directamente con el ministerio hace unos años atrás para la Universidad de Valparaíso. Lo logramos consagrar y permitió justamente un endeudamiento de la Universidad del Paraíso más allá de los 4 años, que le permitió además salir de una serie de arriendos que tenía y mejoró sustantivamente sus finanzas. Entonces, hago lo propio para ver si la comisión puede pedir al Ministerio de Salud el endeudamiento de las universidades por más allá de 4 años. Y lo otro, preguntarle también a Jaime, por su intermedio, Presidenta, que tal consideraba el rector de Vivaldi, en algún minuto, el año 2007 y 2018, hubo una inversión también en equipos. Si es posible, si lo tiene contemplado, el Ministerio de Salud en la actual partida presupuestaria, y sería útil también tener esa información oficial. Entonces sería bueno mandarla por oficio, Presidenta. Eso era. Y por supuesto apoyamos al rector Vivaldi con mucha fuerza. El hospital clínico cumple una función esencial, además de derivación en la red, y por tanto creemos sin lugar a dudas que hay que hacer un apoyo sustantivo a la labor que realiza la Universidad de Chile y su hospital clínico. Partimos, senador. Si alguno otro de los colegas quiere, senador. Muchas gracias, senador Chaguán. Senador Girardi. ¿Rabín? ¿Yo? Sí, pues, usted. Por edad. Usted, senador. ¿A mí me dio la palabra, Presidenta? A usted se la di porque usted me la solicitó. No, es que no la había escuchado, perdón. Antes que nada, muy buenos días a todos. Buenos días, estimado rector. Yo la verdad, de las cosas que tengo todos los documentos de lo que está hablando el rector. Yo entiendo perfectamente la importancia que tiene JJ Aguirre. Conozco la historia, me tocó estudiar allí, y sé la importancia que tiene como centro de especialización, la creación de los especialistas. Y yo quiero ir al grano. Tengo este defecto profesional que tenemos los dentistas. Vamos al tiro a limpiar la cara y taparla. Existe este proyecto de ley. Yo no sé por qué esperar 15 o 3 semanas más. Es urgente que este tema se vea durante la discusión de ley del presupuesto. Y si vamos a esperar 3 semanas más para que el ministerio envíe o revise el proyecto, va a pasar seguramente las 3 semanas. Si este proyecto está preparado, la Comisión de Salud del Senado quiere ayudar a solucionar este problema, ¿por qué no ingresamos como comisión este mismo proyecto? Y se va revisando a la par tanto el ministerio como nosotros mismos. Muy bien. Esto está redactado. Es lo mismo que la glosa presupuestaria, donde están solicitando los 6.200 millones de pesos, 6.146 millones de pesos, para reposición de equipamiento del centro de endoscopía digestiva, para la habilitación del centro de endoscopía digestiva, para equipamiento de la unidad de broncoscopía, equipamiento de la clínica, etcétera. Está todo, y esto es necesario porque no pueden, si nosotros queremos estar a la vanguardia de la medicina, no solamente en el país, sino en Latinoamérica, tenemos que una vez por todas ayudar a este hospital. Si el rector tiene razón en hacer la exposición que hizo, uno no se puede explicar cómo un hospital, que es el formador por excelencia de los especialistas de este país, y para todos, para el sector público y privado,
no reciben ayuda del Estado. La ausencia de una solución para el hospital clínico va a tener dos consecuencias muy complicadas y que, bajo mi punto de vista, son de la mayor gravedad. Primero, va a poner en peligro la sustentabilidad económica de la propia universidad, como lo dijo el rector, por toda la sangría que significa estar subsidiando al hospital. Pero lo más grave también es que se va a desplomar el sistema de salud público y privado, porque no vamos a tener los especialistas que necesita este país. Entonces, yo propondría eso, Presidenta, porque estos documentos están hechos y no de ahora. El Ministerio de Salud los conoce. No me vengan a decir que lo van a conocer hoy día. Esto está preparado hace más de 3 meses. Entonces, si queremos ayudar, vayamos agilizando el trámite y vayamos revisando nosotros mismos el proyecto junto con los, digamos, encargados del Ministerio de Salud, de Salud, bien digo, porque creo que esto es urgente. Es urgente, realmente es incomprensible. ¿Cómo el hospital más importante de Chile no tiene la ayuda del Estado? Y colaboramos con todos los hospitales del país, menos este, que es el número 1. Nada más, Presidente. Gracias, senador. Senador Girardi. No, yo en la misma dirección. Primero saludar a Enio y a los demás participantes. Pero esto es una situación muy paradojal, porque tal vez lo que hay acá es una falta de visión y de contexto de lo que está viviendo Chile y lo que está viviendo el planeta. Nosotros siempre hemos dicho que el principal patrimonio que tiene Chile, por los buenos resultados que tiene en el siglo XX, los sistemas de salud, es el recurso humano, es la calidad del recurso humano, no hay otra razón. Y ahí yo creo que la Universidad de Chile fue clave en el siglo XX en lograr que Chile tuviera en los indicadores de ese periodo entre los mejores del mundo, con una cantidad de recursos que no tiene ninguna relación con los resultados, o sea, recursos de inversión y recursos de financiamiento de la salud que llegó a ser el 0,9% del Producto Interno Bruto en el 80, que hoy día es el 3,1% del presupuesto, o sea que son recursos bajísimos si tú los comparas con los sistemas europeos que son 3 veces mayores, son 300% más altos, pero que logramos competir en indicadores y eso es muy paradojal y eso solo tiene que ver con la calidad del recurso humano, nada más. Del conjunto del equipo de salud, no solamente los médicos, este es un ecosistema. Y yo creo que ahí la Universidad de Chile en general y en particular los hospitales han sido fundamentales. Entonces, lo que yo creo que se está poniendo en cuestión acá es eso. No solo el ladrillo, no solo los equipamientos los que van a resolver los problemas de salud. Y lo que se está vulnerando es la posibilidad de que Chile pueda mantener lo que ha sido el sustento de la calidad y de la eficacia del sistema de salud. Por eso que esto es tan grave y tiene razón Rabín. Además, no se puede entender que un hospital que tiene una función pública, 100% pública, se lo someta al drama de tener que sobrevivir por la vía de la acción privada. Es una contradicción total que un hospital docente, donde los estudiantes tienen que ir a aprender medicina, tienen que ir a aprender valores, tienen que ir a aprender de ética, tengan que estar inmersos en un sistema que finalmente se comporta en una lógica de sistema privado de salud donde las personas tienen que pagar. Eso es muy contradictorio, porque atenta, de mi punto de vista, contra los elementos que yo creo que deben ser marcadores y centrales en la formación de la medicina y de los equipos de salud. Y por último, no hay ninguna contradicción en que este hospital sea financiado como son financiados todos los hospitales y tenga una red o tenga un ecosistema docente dentro del hospital. Y de hecho la Universidad de Chile ha funcionado así. De hecho, la calidad de los hospitales, yo puedo hablar del Ezequiel González Cortés, donde me tocaba estar a mí, los médicos y la doctora eran financiados por la Universidad de Chile, hacían prestación asistencial y docente, y convivían perfectamente dentro de los hospitales, y es más, era lo que muchas veces le daba vida a los hospitales, es lo que permitía las reuniones clínicas, es lo que permitía la investigación, es lo que permitía la formación y capacitación permanente de los equipos de salud dentro de los hospitales. O sea, por eso que yo digo que es tan aberrante lo que está ocurriendo, que no puede seguir siendo así. Ahora,
también digamos que esto no es responsabilidad de este gobierno. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de ministros de Hacienda de muchos gobiernos, que nosotros, por lo menos con Francisco y con Carolina en el pasado que estábamos en esta comisión, intentamos hacerlo. Pero había una ceguera total, de entre comillas, también de ministros de Hacienda progresistas que no entienden esto. Es muy difícil cuando Hacienda tiene el rol de jerarquía que tiene en la asignación y definición de políticas sociales, porque son un suprapoder que termina definiendo políticas sociales como de salud. Entonces yo creo que esto no va para más y creo que nosotros tenemos que avanzar por la doble vía. O sea, yo estoy de acuerdo con Rabín, Jaime, yo creo que nosotros debiéramos empezar a tratar ya ese proyecto. Porque por último las diferencias lo iremos viendo en el tratamiento del proyecto. Nosotros no tenemos atribuciones para poder presentar ese proyecto, pero le pedimos al gobierno que lo presente y que podamos trabajar como lo hemos hecho en otros proyectos con nuestros asesores, con los asesores también de la universidad, porque este también es un tema científico, técnico, cómo abordarlo, más el ministerio. Yo les pido eso, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Y lo otro, que nosotros tenemos que tener una conversación con el Ministerio de Hacienda para los otros temas que tienen que ver con los créditos con aval del Estado, que son fundamentales, o con que hayan apoyo para desarrollo y compra de tecnología. De hecho, esta comisión fue muy activa en el año 2017-2018 para esos 6.000 y tantos millones de pesos, porque no puede ser que un hospital docente que está formando a los especialistas, el único equipamiento que tenga de imagenología sea un viejo equipo de rayos y un escáner descompuesto como estaban. Entonces, si nosotros queremos formar los especialistas del siglo XXI, tendrán que ver no por foto, no por internet las tecnologías del siglo XXI, tendrán que utilizarlas, tendrán que aplicarlas, porque de eso se trata, que nosotros tengamos una medicina de frontera, no una medicina que nace obsoleta. Entonces, yo creo que propongo esas dos cosas. Yo creo, Carolina, que nosotros le debemos pedir una reunión como comisión al ministro de Hacienda y al director de presupuesto para poder plantearle esto en la comisión. Así como van a la Comisión de Hacienda, que vengan a la Comisión de Salud, y deberíamos tener una reunión con el ministro París, que yo entiendo que está más sensibilizado respecto al tema, porque lo entiende mejor. Él mismo fue decano de una escuela de medicina, se formó en una universidad como la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que deberíamos avanzar en esa dirección y empezar a tratar ese proyecto con el patrocinio del Ejecutivo. Yo ahí lo que haría, tiro senador Chaguán, pero lo que haría es presentemos nosotros el proyecto como lo hemos hecho, pedirle, rector, entiendo que está el texto, que lo podamos revisar con nuestros asesores, presentarlo lo antes posible, si el texto está, y con base a eso pedirle el patrocinio al Ejecutivo para hacerlo lo antes posible, ¿no? Senadora. La senadora y después el senador Chaguán, que ya había hecho uso de la palabra. ¿No? Dale, Ena. Gracias, Presidenta. Saludar al rector y a los colegas, a Jaime, la señora Alicia, que también veo ahí. A ver, yo primero me gustaría, yo no sé, me imagino que dentro de lo que se mandó el fin de semana estaba el proyecto de ley, yo no lo conozco y quisiera primero poder revisarlo antes de entregarle el apoyo. Me imagino que son varias cosas que son de iniciativa exclusiva, así que la conversación con el Ejecutivo de todas maneras tiene que existir. Y yo creo que me parece bien que tengamos una conversación con el ministro de Salud y con el ministro de Hacienda, porque este es un tema que no es tan, o sea, es muy relevante, el hospital es muy importante y obviamente tiene que seguir funcionando, especialmente en una situación como la que estamos actualmente. Pero va a haber que encontrar algún mecanismo, porque en el fondo es un hospital de la universidad y por lo tanto es independiente es independiente no como los otros hospitales públicos, o sea, es como una cosa que está como entre medio. Entonces, ahí va a haber que buscar un mecanismo donde de alguna manera exista alguna revisión de parte de DIPRES, entonces, porque si es que el Estado pone fondos, también tiene que poder tener la posibilidad de poder revisar. No sé cómo se soluciona ese tema, eso vamos a tener que verlo. Yo creo que esto también se cruza, hay otros campos clínicos que no son directamente de las universidades, sino que son los propios hospitales, donde
Entonces, es una discusión que a mí me parece muy interesante, muy de fondo. Entiendo que tenemos aquí una emergencia, entonces yo creo que aquí hay dos temas que son distintos. Uno es la emergencia y lo otro es el mediano y largo plazo de cómo nos hacemos cargo como país de esta situación, porque evidentemente este no es un hospital que, dadas sus características, es un hospital de la universidad. Entonces, la pregunta es, ok, si es que el Estado se hace cargo del hospital de la universidad, ¿deja de ser de la universidad el hospital? Yo no sé si es eso lo que la universidad quiere. Por lo tanto, entonces uno dice, ok, si es que el Estado va a financiar todo, entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos con las otras universidades también públicas, que también tienen intereses en sus hospitales clínicos, en sus hospitales docentes, digamos? Entonces, ahí hay que ver, creo que esto hay que estudiarlo bien, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, ustedes saben, yo me estoy recién integrando a la comisión, pero creo que es un tema que hay que son dos etapas. Uno, la emergencia, que creo sería importante verla, y a mí me parece muy bien lo que plantea Guido. Yo creo que sería relevante tener quizás la reunión con el ministro de Hacienda en conjunto con el ministro de Salud. Ojalá que invitáramos a los dos acá, a la Comisión de Salud, a discutir el tema, porque creo que aquí tenemos un tema de corto plazo y un tema de mediano y largo plazo. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senador Chaguán. Yo quisiera aclarar, porque, Presidenta, un tema de esa relación con la posibilidad de que la universidad pueda endeudarse más allá del periodo presidencial para poder salir justamente de la situación financiera que hoy día se encuentra justamente el hospital clínico. Ese es un tema y que debiéramos abordarlo en cuerdas separadas, porque esto beneficia también a todas las universidades. Lo segundo es enfrentar la situación crítica del propio hospital, que es un hospital que es clave desde el punto de vista de ser un centro de derivación, pero además creemos sin lugar a dudas que tiene un rol muy especial desde el punto de vista del hospital docente. Y en ese sentido tenemos que enfrentar el carácter especialísimo del hospital J.J. Aguirre y la posibilidad justamente de establecer una ley que así lo establezca. Y en ese sentido, yo soy partidario, al igual que usted, Presidenta, de presentar el proyecto y apurar el patrocinio ejecutivo respecto del mismo. Tercero, creemos sin lugar a dudas, y sería bueno que el propio rector Vivaldi nos pueda señalar cuánto finalmente es la situación compleja financiera que genera el aporte de FONASA, particularmente el pago de prestaciones de FONASA que están subvaluadas, y también y eso de alguna manera ha ido aumentando la deuda del hospital, que también es un tema que afecta a todos los hospitales, particularmente a este también, y el tema de el carácter de universidad docente, también cuánto el costo que esto significa también para la propia universidad, que también es un tema que es relevante y que puede ayudar a dilucidar el tema de fondo. Lo que yo le pediría al rector Ayenio que nos pueda hacer llegar el texto que está elaborado para que lo trabajemos nosotros, lo presentemos como comisión pidiendo el respaldo del Ejecutivo. Eso es una vía. Lo segundo es invitar al ministro de Hacienda y al ministro de Salud a la comisión. Me parece ideal el próximo martes, veamos si podemos coincidir ahí con horario y si no hacemos una reunión especial para tratar este tema. Yo le pediría ahí, Fernando, a la Secretaría que puedan revisar las glosas del 2017 y 2018, porque nosotros deberíamos elaborar una glosa para presentarle a ambos ministros, ¿les parece? Siguiendo lo que ya se hizo y lo que me dicen en el término de la discusión del presupuesto de salud, que además parte de la comisión mixta el 13 de octubre, está programada a las 3:30, que sería bueno ahí que nos incorporemos como lo hemos hecho otros años, que la posibilidad dentro del presupuesto también podría ser por un DFL 36 o un convenio ajustado por GRD, en el fondo, cubrir los distintos frentes. A mí me parece que es clave lo del proyecto, porque finalmente eso resuelve un tema más estructural y reconoce, y creo que los datos que entregó el rector son en eso irrefutables, ¿no es cierto?, respecto del rol y el valor que tiene para lo público, que compromete al Estado, el rol que tiene como centro asistencial docente el JJ Aguirre.
el tema del financiamiento en términos como de emergencia, que es algo que tenemos que tratar con el ministro, y si ya estuvo la glosa una vez, a mí me parece que eso también es una alternativa, independiente de los temas de equipamiento, que es otra de las cosas que quedaron planteadas. Senador Quintero. Se me olvidó un dato, Presidenta. En el presupuesto de este año, nosotros aprobamos la destinación de 25.000 millones de pesos para un seguro catastrófico que hoy día está en la comisión y que estamos esperando nada más que la decisión final del ministro para poder aprobar este proyecto. ¿Y qué es lo que hablábamos nosotros? Que esos 25.000 millones de pesos debieran destinarse, en base a las prestaciones que van a entregar, primero a hospitales públicos, después a hospitales institucionales, después a hospitales de, qué sé yo, de esta caja, etcétera. Y finalmente, si no había interés o qué sé yo, al sector privado. Si estos 25.000 millones de pesos, nosotros llegáramos a un acuerdo directo con la Universidad de Chile, en base a que ellos, porque es el único hospital que tiene más de 500 camas, que tiene más de 480 consultas al año, que hace más de 20.000 cirugías, donde hay más de 3.700 funcionarios entre especialistas y qué sé yo, podría a lo mejor destinarse una buena parte hoy día ya de esos 25.000 millones de pesos en base a prestaciones de servicio a todos los miles de personas que están esperando en lista de espera y que se ha agrandado a raíz del COVID. Pues ya hablamos de 2 millones de consultas que están postergadas, ya hablamos cerca de 400.000 no sé cuántas operaciones. Entonces allí hay una salida urgente mientras tramitamos la ley y la glosa. Es una buena idea, estimado colega. Quedamos entonces con esos acuerdos. Yo voy a gestionar la reunión con Hacienda y con el ministro de Salud. Esperamos el texto del proyecto para presentarlo y patrocinarlo como comisión, esperando tener el respaldo del Ejecutivo, y hacemos estas propuestas respecto a la discusión del financiamiento, o sea, del presupuesto, perdón. Rector, le doy la palabra. Sí, oye, muchísimas gracias. Antes de pasar al otro tema. Sí, muchísimas gracias. Yo agradezco todas las intervenciones. Creo que ayuda mucho, sí, referirme a lo que decía la senadora von Baen, porque creo que la presentación que ella hizo, yo la agradezco porque ordena mucho la conversación. Creo que por lo menos hay dos áreas que creo que son muy importantes. Uno, es totalmente compatible, pensamos, la autonomía de la universidad con el hecho de que la universidad, bueno, por definición, toda institución estatal como la Universidad de Chile da cuenta de los fondos que recibe, etc. Pero yo lo he insistido mucho. Tradicionalmente en la historia de Chile hay una convergencia total entre los servicios de salud, ministerios, etcétera, y la Universidad de Chile en cuanto a prioridades. Entonces, yo les pido que pensemos, y a lo mejor deberíamos hacerlo en muchas otras áreas, pensemos no tanto en que esto es fondo que la Universidad de Chile se lo quiere llevar para hacer cosas que ellas están en su interés, en absoluto. Este financiamiento es absolutamente orientado a apoyar esta institución que, como hemos dicho, dijimos varias veces en la presentación, es clave para el sistema público, para el sistema privado, muy atingente las intervenciones que destacaban la importancia que es la calidad. Nosotros tenemos un hospital que está entre los 10 mejores de América Latina, con los financiamientos que tenemos. Ya, muy importante para colocarnos como interlocutor válido. Entonces, esto que aporta la universidad, nosotros toda la vida hemos dicho que estamos felices de compartir la discusión de prioridades, la orientación. Concreto, por ejemplo, cuando hablamos de la glosa, equipamiento, nosotros felices de conversar con el ministerio si es que las prioridades que el ministerio tiene no son las mismas que las que tiene la universidad o que considera la universidad, que conversemos esto. Aquí no hay una cosa de fondos que se dan para un grupo que hace lo que mejor le parezca con esos fondos. Por el contrario, está el factor accountability y está el factor toma de decisiones conjuntas y programas conjuntos con esos fondos. Ahora, ordena mucho, como decía la senadora von Baen, ya colocar esto en distintos niveles. Yo me permitiría sí sugerir
que más que 2 son 3 los niveles. En primer lugar, el nivel del drama que se vive hoy día agudo. Y eso, como muy bien lo dijeron los senadores, hay que resolverlo por la vía de una capacidad de endeudamiento para ver cómo uno sigue financiando los honorarios de gente que no, en un hospital que no ha generado recursos, por una parte, y por otro, una cosa que es imprescindible, que es las glosas que nos permitan, de común acuerdo con el ministerio, ningún problema, hacer las inversiones que requieren para mantener el hospital actualizado. Entonces, ese es el primer nivel, que es el nivel agudo, como lo dijeron varios de ustedes, que tiene que ver con esta capacidad de endeudarse y con la glosa que debe reponerse, la glosa que estuvo en los años 17 y 18. Ahora, yo le encuentro toda la razón a la senadora de que hay que ver en forma mucho más amplia el tema de vínculo entre los organismos, entre las instituciones responsables de la formación de recursos humanos de salud y el servicio de salud estatal. Y eso hay que verlo con una mirada mucho más amplia. No solamente no tengo ningún problema, soy el primero en decir, por ejemplo, que muchas de las cosas que podríamos conversar acá son absolutamente válidas para la relación que hay entre la Universidad de Concepción y su Facultad de Medicina y el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente de Concepción. No tengo ningún problema con eso. Pero lo que sí hay consenso en todo, de que el Hospital Clínico de la Universidad tiene una función propia y única. Y lo que yo quisiera muy, muy sinceramente es, a la vez de apoyar, y desde luego, ahí como responsable, como presidente de las universidades estatales, ¿qué más me interesa? Es que conversemos el tema del vínculo entre cada universidad que tiene facultades de salud y los servicios de salud de cada región. Pero, por favor, el tema del hospital tiene que ser resuelto ahora, y por eso que yo agradezco mucho la posibilidad de que discutamos el proyecto de ley, porque de todas maneras el hospital, por su condición de centro de referencia nacional, por su condición por el volumen que tiene, por el rol que juega en investigación, va a ser siempre un caso distinto y un caso que va a estar al servicio del Ministerio de Salud en la resolución de problemas. Entonces, sin perjuicio de que también conversemos los otros problemas que tienen que ver con el servicio de salud y la formación de recursos humanos, sí, como lo han dicho los senadores, el hospital clínico no puede seguir en la situación en que ha estado hasta hoy día, y necesitamos urgentísimamente ya este proyecto de ley. Y nosotros felices de empezar la discusión cuanto antes. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, rector, y cuenta con el respaldo de la comisión. Esperamos el texto del proyecto y quedamos con el compromiso y te vamos a ir contando también cómo vamos avanzando. Nos hacemos cargo de la relevancia del tema. Muchas gracias. Así que, con eso lo dejamos liberado, rector, y pasamos al segundo punto de la tabla, don Fernando. Gracias. Gracias, señora presidenta. El segundo punto de la tabla es el proyecto de ley que establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos. Tiene el número de boletín 12.674-06. Para escucharlos en relación con este proyecto han sido invitados el doctor Luis Babestrelo, infectólogo, el doctor Fernando Mardones, profesor de epidemiología de la Universidad Católica, la directora del Cernapesca, la señora Alicia Gallardo, y está también presente de la FAO, la señora Fabiana Pierre. Ahí les agradecemos a todos hoy día su presencia. Estamos en la etapa de audiencia respecto a este proyecto. Entonces, si les parece, les puedo dar la palabra en el mismo orden que los presentó don Fernando. A Luis Ballesteros primero. Ok, no sé si se me escucha. Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer a los honorables la invitación. Este tema de la resistencia antimicrobiana es un tema tremendo, multifactorial, muy importante, y que requiere un enfoque que, tal como aquí presentamos, no puede ser monotemático, es de múltiples factores. Nosotros yo voy a presentar un poco focalizado en algunos aspectos, porque son múltiples, este problema. Luis, perdón un ratito, Fernando tiene el micrófono abierto. Sí. ¿Perdón?
No, ahí ya, te estaba ya. pidiendo que apagaran Tengo el... una presentación que voy a avanzar rápidamente, voy a ver qué resulta en este minuto. Mi amor, por favor. Ahí la estamos viendo. Ahí la están viendo, perfecto. Ya, gracias. Bueno, voy a dar una introducción muy breve en que una cita de Sir Alexander Fleming, que como ustedes saben descubrió la penicilina. Cuando él estaba justamente recibiendo el premio Nobel, ya hizo una acotación que me parece clave, de que hay resistencia a la penicilina, en este caso los antibióticos, que esto tiene que ver con concentraciones o con exposición en distintas dosificaciones y que se genera entonces resistencia cuando esto sucede. Este fenómeno se ha ido trasladando a través de los tiempos. Por lo tanto, entre la resistencia a antibióticos está estrictamente relacionada con la utilización de los mismos antibióticos, además de otros temas. Y hacia eso es lo que nos vamos a enfocar en esta ocasión. Este tema se puede también abordar bajo dos puntos, tiene dos grandes polos, digamos. Uno es la utilización comunitaria de los antibióticos y lo otro es la utilización dentro de las instituciones hospitalarias. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque las estrategias de control y de optimización de esa utilización tienen un enfoque distinto según sea el aspecto que estemos enfrentando. Aquí hay una relación en el tema comunitario, un germen que es el productor de gran parte de las neumonias y de alta mortalidad, ¿no es cierto?, especialmente en gente que tiene factores de riesgo y también en gente joven, es el Streptococcus pneumoniae, y vemos una clara relación entre los consumos de drogas como derivados de penicilina y resistencia de este Streptococcus a algunos de los digamos, antibióticos derivados de esto, y con otros antibióticos que no son penicilina, que también se usan mucho, para decirles son los macróleos, donde está la eritromicina, la claritromicina y acitromicina, que ustedes seguramente también conocen. La relación es aún más estrecha. Estoy presentando nada más que cosas puntuales. Algo que tiene que ver con esto es cómo dispensamos y cómo vendemos y cómo la gente tiene en la comunidad, ¿no es cierto?, acceso a estos antibióticos. Y para esto les pongo un ejemplo de la Comunidad Europea. Si nosotros vemos como Comunidad Europea cuál es el país que tiene mayor resistencia a los antibióticos en la comunidad y global en general, también en el hospitalario, pero en el tema comunitario, que es el que estamos analizando ahora, vemos que es Grecia. Y estudios en Grecia demuestran, ¿no es cierto?, de que ellos dispensan antibióticos a sola solicitud, ¿no es cierto?, claramente. Eso no pasa en otros países europeos. Sí, con distintos grados, y hay una estrecha relación entre resistencia y este fenómeno. Y aquí les pongo, ¿no es cierto?, algunos países que tienen, ¿no es cierto?, más de entre el 20 y el 50% de la dispensación se hace off la receta, ¿no es cierto?, están España, Italia, ¿no es cierto?, Polonia, Lituania, Rumania, etcétera, y países latinoamericanos donde esto sabemos precisamente que sucede. En el grupo de bacterias que son un problema, dado la misma OMS y OPS han dado, ¿no es cierto?, cuáles son las bacterias más importantes. Hay algunas que son del ámbito hospitalario, como aquí salen unas bacterias que son resistentes a carbapenémico, que es un problema grave porque prácticamente nos estamos quedando sin los antibióticos, que estos son los, digamos, de última utilización por resistencia, y esto es un problema básicamente institucional, no tiene que ver con la comunidad, y otras que también son serias y que tienen que ver con Salmonella, que es la bacteria productora de la fiebre tifoidea y otras diarreas también, lo mismo que Shigella, que es otra bacteria de enfermedades gastrointestinales, estafilococo de enfermedades de partes blandas, neumonía y otros, y bueno, aparece también de nuevo el estreptococo. Todos estos tienen que ver con la cantidad de antibióticos que se utilizan. Uno en el ambiente hospitalario, como pasa con
los carbapenémicos, ¿no es cierto? Y otros que con el ambiente comunitario, como pasa con derivados de penicilina, macrólidos, quinolonas, que son unas drogas de muy alta utilización, extraordinarias cuando salieron y que cada vez nos sirven menos, y no tenemos prácticamente drogas orales para tratar algunas infecciones urinarias. Es un problema de salud pública serio. Bueno, aquí hay un estudio que lo traje porque se hizo en conjunto, participamos nosotros también, de consumo de antibióticos por 1000 habitantes. Es una medida de densidad, hay que entenderlo como una medida para poder hacer comparable la relación habitantes y dosis de antibióticos utilizadas, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Y los valores absolutos no los podemos comparar con los europeos porque los valores nosotros, en este caso, aparecen teóricamente más bajos, por si les llaman la atención, porque estos valores tienen que ver con la venta en la farmacia, no es el consumo total del país. Sin embargo, reflejan categóricamente lo que está sucediendo. En Europa sí tiene que ver con el consumo total del país, por eso los valores que tienen ellos se ven como superiores, no siendo así en la realidad epidemiológica verdadera. Y aquí tenemos entonces los países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. ¿Y qué vemos en estos 10 años, entre el año 97 y 2007? Que bueno, Chile está entre los países que ha mantenido más o menos o disminuido levemente entre el 97 y el 2007, en este caso, el consumo total de antibióticos, a diferencia del resto de los países latinoamericanos y quizás Colombia, en que todo ha habido un aumento. Sin embargo, esto lo vamos a ver después en el estudio chileno, que fue fruto de un impacto de una medida que tomamos a fines del año 99, que nos generó un gran impacto, y la voy a comentar más adelante. Esto es para que vean las curvas. Aquí puede llamar la atención, en rojo es Argentina, pero como es un tema de ventas, esta fue la época del corralito, el año 2002, que se produjo la crisis en Argentina, gran disminución de ventas de antibióticos, no por otra medida que no sea la situación económica del país. Y después la tendencia de todos los países en general es al aumento progresivo, sin que haya un gran cambio en la presencia, en la prevalencia de distintas enfermedades de tipo infeccioso que justifiquen los aumentos progresivos del aumento del consumo de los antibióticos. Y esto para mostrar que no basta el consumo total, sino que cómo se comporta el abanico de antibióticos, que no quiere decir otra cosa que aquí tienen dos países similares. Sin embargo, uno consume mucho derivado de penicilina, lo que parece ser positivo respecto de otro que usa mucho quinolona, aquí en el caso de Uruguay y Colombia. Y aquí, como dentro de un mismo grupo, también hay que estudiar, no es lo mismo usar mucha ciprofloxacina en las quinolonas que moxifloxacina, en fin. Lo que quiero decir es que necesitamos hacer estudios que nos permitan saber cómo cada país se comporta respecto a los consumos de sus antimicrobianos si queremos planificar nuestras estrategias. Un poco de historia. Nosotros en abril del año 98, la Sociedad Chilena de Infectología, la cual estoy de alguna manera representando porque formo parte del comité antimicrobiano de esa sociedad, se reunió con el Ministerio de Salud, con la unidad de farmacia del Ministerio de Salud, presentando este problema. ¿Qué podíamos seguir haciendo respecto del consumo de antibióticos en Chile? Ahí el Ministerio nos ayudó en la metodología para conseguir los datos, más que la metodología, el financiamiento, para conseguir algunos datos de consumo, y nosotros hicimos ese trabajo y lo dividimos en los dos grupos: en los consumos ambulatorios por ventas en farmacias del IMS, y el consumo intrahospitalario a través de la cooperación de los químicos farmacéuticos de la unidad de farmacia de los principales hospitales chilenos. Y también hicimos un estudio, bueno, aquí está lo de comparativo de los últimos 10 años, qué es lo que venía sucediendo con eso, y eso se lo presentamos al Ministerio. Entre el 88 y el 97 fue el estudio. Y entregamos en diciembre de ese año al Ministerio de Salud los resultados de ese estudio, que eran bastante serios, porque evidenciaban un consumo progresivo en alza.
sin razones, vuelvo a decir, de salud pública que justificaran esto. Tuvimos reuniones en el Ministerio de Salud, hicimos reuniones en el Instituto de Salud Pública mostrando este estudio, y también hicimos una presentación al CERNAC en esa época para plantear que nosotros queríamos promocionar la venta de antimicrobianos con un control de receta, que es por lo demás lo que dice el Código Sanitario, no es ninguna cosa nueva, pero hacer respetar lo que dice el Código Sanitario respecto de esto. Y para eso buscamos el auspicio de algunas sociedades para que el consumidor también entendiera, no solo los ministerios a los que estábamos presentando, entendiera que el objetivo de esto no era otro que disminuir un consumo que parecía sin ninguna explicación. Con la Sociedad de Infectología, la de Microbiología, la de Farmacología, el CERNAC, y debo decir con pena que en esa misma época, tanto el Colegio Médico como el Colegio Clínico Farmacéutico fue un poco reacio a darnos un apoyo abierto en primera instancia, porque esto podía tener un impacto en que promocionar esta medida podía significar que nosotros estábamos instando a un mayor concurrencia de pacientes que requerían antibióticos a las consultas de los médicos, y que esto iba a beneficiar más a los médicos que a salud pública podía tener un impacto. Nosotros estábamos convencidos que eso no era así, pero en fin, incluso esto nos costó en la OPS promocionarlo en reuniones que tuvimos en los mismos tiempos, donde participamos en esto. Bueno, hicimos una reunión con algunos diputados y la Comisión de Salud entre julio y agosto del 99. Llamamos a una conferencia de prensa donde mostramos este estudio, lo que estaba pasando y lo que nosotros opinábamos, y conseguimos el apoyo en septiembre del Colegio Médico, el Colegio Químico Farmacéutico, que nos apoyaron públicamente después de estas conferencias de prensa. Y ahí finalmente salió un documento que era el documento que nosotros soñábamos, que es el 4C5051, de un plan de acción para asegurar el uso racional de antimicrobianos. Lo que nosotros insistimos en esa oportunidad es que lo único que queríamos era conseguir una voluntad política de apoyo a lo que dice el Código Sanitario. Aquí está una copia del Hospital San Agustín de la Ligua, pero es el mismo, es el famoso ordinario donde sale esto. Y nos convertimos entonces con un plan de acción que tenía como primera etapa el cumplimiento de la condición de venta, información a la población con dípticos, afiches en farmacia, se ponían teléfonos donde la gente podía llamar en caso necesario, pusieron incluso el teléfono de la farmacéutica que estaba a cargo de esta unidad en el ministerio, que se llenó de llamadas telefónicas obviamente en la primera etapa, una campaña educativa y una verificación con sanciones si no se cumplía la condición de venta de los antibióticos. Eso de alguna manera fue facilitado porque en el mercado nacional la mayoría de las farmacias estaban en esa época y siguen estando, ¿no es cierto?, en manos de cadena farmacéutica, por lo tanto bastó con sancionar a algunas representantes de cada una de las cadenas y la situación mejoró porque llegó la orden de permitir esto. Para que vean el impacto que esto generó, que ustedes seguramente lo recuerdan, aquí tenemos uno de los periódicos de la época, incluso diciendo que estaba incluida la amoxicilina y la eritromicina entre estos fármacos que requerían esto. Y esto se paseó, digamos, fuimos el país pionero en Latinoamérica en demostrar esto, y en una comparación, llegando hasta el año 2002, verificando qué pasaba con los consumos, miren ustedes cómo bajó el consumo por DDD, que es un cambio espectacular, sin ningún impacto negativo en la salud pública en nuestro país, ninguno, que no fuera ahorrarle dinero al país y a los chilenos en general, en la compra de antimicrobianos aparentemente sin indicación seria detrás. Esto lo presentamos en distintos foros internacionales, y finalmente el ministerio dijo, señores, esto queda en manos de nosotros, vamos a preocuparnos de seguir adelante, y así fue. Y la verdad es que a partir del año 2002, 2003, en que se dejó de empujar esto, se mantuvo con un bisatergo esta situación. Y lo que ustedes pueden ver en un estudio que hicimos en el año 2009, 2010, que los consumos globales de antibióticos empezaron a subir nuevamente.
Recién el año 2008 llegamos a los niveles previos que teníamos 10 años antes, pero de todas maneras pensamos que no era la situación ideal. Esto es en gasto de millones de dólares ¿qué pasó? Demostramos entonces de que esto se fue quedando, porque ya todos sabemos que se van relajando las medidas por el hecho de que uno no sigue controlando esta situación. Y lo otro, que es una etapa inicial en que impactamos globalmente, pero después si nosotros buscamos, no es la solución ideal general, esta es una primera etapa, en que nosotros concentramos el esfuerzo en lo que prescriben, pero los antibióticos que son de prescripción no cambiaron mucho su conducta, y en eso estaban básicamente las quinolonas y otros antibióticos que han seguido aumentando, y los macrólidos, digamos, que siguieron aumentando su consumo porque, bueno, era con receta, pero la receta también el médico de alguna manera la seguía extendiendo más allá de lo que nosotros pensamos que era racional, lo que demuestra lo complejo que es esto. Este impacto entonces nos siguió perdurando con la misma intensidad que nosotros queríamos, ¿no es cierto? Y lo que les comentaba de quinolonas y macróleo, en que el consumo ha sido progresivo. Aquí les quiero mostrar brevemente también qué pasó con otros países que nos siguieron en esto, a ver cómo les iba. Venezuela el año 2005 lo hizo, pero solo para antibióticos de amplio espectro. Algunos seleccionados, no para todos, por este mismo temor que yo les planteaba inicialmente. Y les voy a mostrar lo que pasó. Nosotros teníamos una regulación previa para algunos inyectables, que había sido un esfuerzo que había hecho la Sociedad también de Infectología unos 5 o 6 años antes de este esfuerzo, y el impacto había sido nulo, porque el impacto en venta de farmacia de estos inyectables es la nada misma. Aquí lo hizo Venezuela con algunos de amplio espectro, y les quiero mostrar que si ustedes se fijan en este gráfico donde se vieron los consumos entre el 97 y el 2007, Venezuela tuvo un aumento progresivo. Esta situación hasta el 2007. Obviamente la situación de hoy día no la conozco en Venezuela, pero esa era la tendencia, o sea, fracaso absoluto de la medida. Chile, si ustedes lo ven, ahí está en verde con la baja y muy interesante inicial y el aumento progresivo después al relajar las medidas. Esto al momento de la medida que se analizó y posteriormente, para que vean el corte de aumento de los dos, pero mucho más en Venezuela, como ustedes pueden ver. México intentó hacer lo mismo el año 2009 y se encontró con que las farmacias reaccionaron de una manera muy importante, bloqueando o boicoteando un poco esta medida. Como ustedes pueden ver, hay comentarios de que esto es quienes se benefician, si los médicos, en fin, al final las farmacias pusieron médicos a bajo costo para recetar en el backstage de la farmacia directamente, y no hubo ningún impacto respecto del consumo, sino que en el fondo se buscó un bypass, cosa que no sucedió afortunadamente en Chile. Esto quiere decir que las medidas no son una sirve para todo, sino que hay que irse ajustando y hay que tener detrás un respaldo político importante respecto de lo que se hace y por qué se hace. La Organización Panamericana se dedicó a este tema, se sigue dedicando ahora, y la primera parte de la estrategia fue hacer un sistema de vigilancia, es decir, hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando con la resistencia y con los consumos. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, hay algo muy importante que queremos decir. Uno, casi el 50% de los antibióticos de uso humano no es necesario. Hay varios estudios, yo por el tiempo que tengo para disponer no lo voy a poder presentar ahora, pero ahí hay un punto que tenemos que tener claro. Y del 40 al 80% del uso de antibióticos en animales es bastante cuestionable. Aquí hay algo que presentamos una vez en que se bloqueó la importación de quinolona en la industria salmonera y cómo bajaron los consumos ostensiblemente. No sé tampoco, no lo hemos seguido nosotros en el futuro este tema. Hay gente mucho más autorizada en este momento, incluso invitados, para ver qué está sucediendo con esto. Pero el uso en la industria también de antibióticos, tanto de animales como salmonera, es importante y hay que también enfrentarlo. Aquí hay otra situación que
les quiero destacar es que este estudio a mí me parece muy interesante, porque ¿cuáles son las expectativas de los papás cuando llevan un niño con fiebre a la consulta de un médico? Y este estudio fue hecho nada menos que en Estados Unidos, y se encontraron con que las expectativas varían de acuerdo al grupo étnico, y fíjense ustedes que en el grupo étnico latino, con todo lo discutible que puede ser cómo clasifican ellos los grupos étnicos, el 80% esperaban que le dieran un antibiótico a ese niño, por el hecho de que tenía un cuadro febril. En los asiáticos era un poco menor, en los afroamericanos menor, y en los blancos, como dicen ellos, solamente la mitad lo esperaba. Este tema yo creo que es clave porque hace que cuando nosotros le entregamos la herramienta, la receta, el médico termina por ceder a las solicitudes que hacen los papás o los pacientes respecto de esto. Entonces, si esto no va acompañado de una gran campaña de educación y formación desde el nivel de los niños sobre el tema de que hay que cuidar este bien ecológico que son los antibióticos, no vamos a tener, nunca vamos a lograr un buen impacto. Bueno, es la razón por la que estamos aquí, qué es lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Asumirlo como una política pública en la que todos tenemos que trabajar, nosotros ayudando desde el lado de los trabajos, del apoyo técnico y del conocimiento de cómo se manejan estos antibióticos, y por otro lado tener este respaldo para hacer una política que sea razonable y que sea multifactorial. Capacitar a los prescriptores, por supuesto, porque si me focalizo en los prescriptores, como pasó con esta política, tengo que trabajar con ellos, porque es un compromiso que asumo. Si yo le doy una receta, tengo que trabajar con ustedes para esto. Educar a la población sobre lo que significa esto y su efecto sobre la ecología microbiana. Es mucho más fácil encontrar un niño que critique a su papá porque cortó un árbol, a que se cuestione por qué le indicaron antibiótico en una consulta. Y eso no pasa en los países nórdicos, porque les voy a mostrar que ellos tienen programas de educación en que se preocupan de este tema, y son los países pioneros en baja resistencia y bajo consumo de antibióticos. Por esto que aquí creo que tenemos que montar un programa educativo con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, para introducir los conceptos desde que se empieza a hablar de estos temas en el niño. Aquí está como los países nórdicos dicen que las bacterias no son malas, sino que son buenas, y que con antibióticos yo trato de matar las malas, pero cuando mato las malas también mato las buenas. No se sabe en general que el ser humano no puede sobrevivir si no tiene bacterias en su flora. Sin bacterias no somos capaces de sobrevivir, y ese concepto no se entrega. Y cuando yo meto antibiótico a cualquier persona, estoy de alguna manera afectando su salud. Y aquí está como le enseñan a los niños lo que esto significa, ¿no es cierto? Las bacterias malas, las bacterias buenas. Eso es muy importante meterlo en los programas educativos. Después hay que conocer, ¿no es cierto?, como les decía, hacer una buena vigilancia de qué es lo que está pasando. Nosotros mantenemos en forma privada, como sociedad, los sistemas de vigilancia en los años pasados, ahora los hemos ido dejando respecto a los consumos. Pero hay un grupo que está trabajando, asociado a la Sociedad Chilena de Infectología también, que estamos viendo justamente cómo se comporta la resistencia a través de un monitoreo mandado por los hospitales y de algunas entidades que atienden consultas ambulatorias para saber cómo se comporta de alguna manera la resistencia en la comunidad. Y eso es un esfuerzo que hay que respaldar. Y lo mismo los estudios de consumo que se hacen también. Esta red de vigilancia, como tienen los europeos. Y el otro punto, eso es una primera parte. La segunda es que tenemos que entregar herramientas diagnósticas, ya están apareciendo, porque una de las grandes dudas es, bueno, yo no sé lo que tiene, no sé si tiene virus, tiene bacterias, entonces mejor le dejo tratamiento antibiótico, por poner una cosa básica y fundamental. Y eso es el gran responsable en los servicios de urgencia y en las consultas primarias, especialmente pediátricas también, de utilización de antibióticos en forma irracional por parte de los mismos médicos. Herramientas hay, están apareciendo, los costos son cada vez menores, pero tenemos que ayudar a que los sistemas de importación y los costos de esto, que es la gran limitante, vayan disminuyendo. Esto es otro punto en el cual hay que trabajar con los microbiólogos del país y la misma sociedad de infectología. Después, en la educación, resulta que la educación de pre y posgrado del personal de la salud
de todos los que trabajamos en salud, no tiene este punto como prioritario y lo tendría que tener. Medidas administrativas y guías. ¿Por qué insisto en esto? Porque si nosotros vamos a lo ambulatorio, tiene impacto en lo que estamos aquí conversando. Y tiene también impacto en el ámbito hospitalario, que aquí lo he mencionado menos, porque se traduce en programas de optimización de uso de antibióticos en los hospitales, que se llaman PROA, de acuerdo a lo que a los españoles, que son los que nos dieron finalmente este nombre. En Estados Unidos tiene otro nombre, pero en el fondo son programas de uso racional o uso apropiado, ¿no es cierto?, de antibióticos en los hospitales. Y ahí también tenemos una estructura bien clara, y donde necesitamos también, aquí con la misma fuerza que el Ministerio impulsó los programas de control de infecciones asociadas a la atención de salud, en que fuimos pioneros en Latinoamérica, en el impulso de estos programas, y todavía hasta el día de hoy hay, gracias a la reglamentación del mismo ministerio, la obligación en todas las instituciones de tener una enfermera a tiempo completo, un médico asesor, se vigila este programa, se ve cómo hace su vigilancia, se ven los impactos, se definieron los indicadores de lo que hay que hacer. Lo mismo y con la misma fuerza tenemos la gente, tenemos todo, pero tiene que venir con la misma fuerza la implantación de estos programas en los servicios asistenciales. No es el objetivo de esta presentación insistir en cuáles son los puntos, pero estos son los puntos básicos para tener una idea de que este es el camino para lograr esto en la parte asistencial o intrahospitalaria. El camino de fabricar nuevos antibióticos está fracasado, eso ya lo sabemos. La relación de resistencia versus aparición de antimicrobianos nuevos está absolutamente perdida. No va por ahí la cosa, y aquí hay un insigne infectólogo norteamericano, ¿no es cierto?, que hizo esta frase un poquito coloquial, que yo creo que demuestra, ¿no es cierto?, este punto, de que el desarrollo de nuevos antibióticos sin disponer de mecanismos que aseguren el uso apropiado es como proveer a los pacientes alcohólicos con un buen vino o un buen alcohol. Esto para decir, y para terminar la presentación, decir que aquí tenemos entonces dos grandes enfoques con caminos claros, los tenemos claros cuáles son las cosas que hay que hacer, que la voluntad política de apoyar esto es clave, como lo fue en la primera etapa, como se los mostré, donde no hubo que inventar nada nuevo, simplemente dar apoyo a una medida que ya estaba reglamentada, pero que no había la voluntad de apoyarla. Aquí de alguna manera las herramientas también están, tenemos que mejorarlas, apoyar en los establecimientos asistenciales, los PROA, y en la parte ambulatoria, lo que tiene que ver con educación y lo que tiene que ver con control de utilización de parte de los prescriptores, además de la receta que estábamos aquí conversando. El otro gran aspecto, que no lo abordé acá, sino que lo esbocé simplemente, es la utilización de antibióticos en otras áreas. Como usted también tiene gente invitada que seguramente se va a dedicar a esto, como es en agricultura, como es en ganadería, como es en la piscicultura. Y creo que eso es lo que quería presentar en esta ocasión, decir que lo que nosotros hicimos en el año 99, que fue un impacto que nos tiene todavía como pioneros en Latinoamérica, y participamos hasta en la OMS con el respaldo de este programa, mantenerlo y mejorarlo como es lo que corresponde y no quedarnos lo que estábamos. Aquí hay una interfaz entre ciencia y tecnología, social y política, y esta es una diapositiva que presentó gente de la OMS para demostrar lo que les estoy diciendo. Aquí, en la medida que integremos esto, vamos a poder salir adelante con este grave problema. Muchas gracias, y estoy a disposición a las consultas que quieran hacer. Muchas gracias, Luis.
estamos sobre la hora y la mayor parte de los senadores tenemos otra comisión después, entonces yo quiero dar un espacio breve para preguntas y agradecerles a Alicia Gallardo y a Fernando Mardones su disposición para acompañarnos en la próxima sesión, pedirles disculpas, se nos alargó el primer punto más de lo que teníamos presupuestado, pero este es un tema que además me han planteado todos los senadores, les interesa escuchar, instruirse con el tiempo para poder escucharlo y también hacerles consulta. Así que gracias nuevamente a ambos. Senador Chaguán, usted me había pedido la palabra para hacer una consulta. Sí, primero felicitar al doctor Ravestrello, uno de los grandes infectólogos de la región, gran amigo además. Agradecerle por esta tremenda exposición. Algunas preguntas. Lo que dice relación fundamentalmente con la educación sanitaria. Nosotros hemos insistido acá que es fundamental la educación sanitaria temprana para la familia y cómo esto puede incidir, ya algo ha señalado. Lo segundo, respecto a la inteligencia bacteriana, que también es un elemento importante, porque efectivamente hay una velocidad evolutiva, una selección natural de las bacterias, y que efectivamente pueda estar influyendo también en la resistencia, y cuánto eso influye. Y finalmente, ¿cuántos antibióticos nuevos tenemos en la producción de las farmacéuticas internacionales? Porque este es un tema en la que hay o no demasiada conciencia. Y finalmente, Luis, Gigi, si es posible saber ciertamente si es que esto es bueno regularlo a través de una ley o no. Eso es básicamente, pues, ese es nuestro objetivo en virtud de este proyecto de ley. Gracias, Gigi. Tremenda exposición. Sí, sí. Bueno, gracias a ti y al resto de la comisión también. Es un placer reencontrarme con la comisión después de haber estado tantos años atrás en este tema, que yo creo que es muy importante. Bueno, respecto de la educación, que fue la primera pregunta tuya, en el fondo sin educación no hay resultados. Porque si yo le hago una consulta a los médicos prescriptores, si conocen, ¿no es cierto?, cuáles son los antibióticos que tiene que usar, en qué patología los tiene que usar, te va a contestar el 100% que en los virus no tengo que usarlo, que en esto. Pero llegado el momento, enfrentado a la presión, con lo que tenemos que lograr, ceden. Porque si no, la mamá lo va a estar llamando por teléfono a cada rato, o se va a ir a buscar a otro médico que le dé el antibiótico, ¿no es cierto? Esto me refiero a la parte ambulatoria, básicamente. Ahora, nosotros tenemos que llegar a decir, como pasa en un país como Suecia, Noruega, donde tienen estos niveles, yo lo conversé con ellos me decían, en la consulta, la mamá cuando el niño va con fiebre a la consulta y el médico le indica un antibiótico, la mamá y el niño le preguntan, doctor, ¿por qué va a usar el antibiótico? Aquí en Chile es todo al revés. Si no le indica, le dice, doctor, ¿por qué no me dio antibiótico? Entonces, finalmente, quiero decir que si no hacemos un esfuerzo global en que esto vaya entrando en la conciencia colectiva, no vamos a poder, no vamos por el lado de hacer cursos, capacitaciones o cosas, porque al final el impacto no es el mismo. Así que yo creo que eso quiero resaltarlo en tu primera pregunta. Y esto tiene que partir de niños. Así como le generamos una conciencia ecológica respecto a otras cosas, tenemos que generarla respecto a los antibióticos. La segunda, las bacterias, respecto a resistencia, las bacterias efectivamente con el tiempo siempre se han ido adaptando. Las bacterias llegaron al mundo antes que el ser humano y se van a ir seguramente después que el ser humano desaparezca. Tienen una capacidad de adaptación tremenda. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es vigilar los mecanismos que aceleran esto. Y el mecanismo acelerador más importante es el antibiótico en la carga colectiva. En el caso de los seres humanos, en el uso en el propio ser humano, en lo que se alimenta, ¿no es cierto?, y en el ambiente. Porque en todo eso hay impacto. Por eso que tiene que ver qué es lo que haga yo en agricultura, qué es lo que haga yo en ganadería y lo que haga en piscicultura, en general también en la carga antimicrobiana que tiene el ambiente. Y respecto de la otra pregunta, es bien compleja, porque estamos aquí detrás de una ley. ¿Por qué estamos detrás de una ley? Precisamente porque tenemos una sensación de fracaso con lo que tenemos hasta ahora, del respaldo que hay para implementar todo esto, y donde va uno se encuentra con dificultades. Dice, bueno, no, el Ministerio de Educación arréglase usted por su lado. El otro no, tiene que hablar usted con la gente del Ministerio de Agricultura porque ellos son los responsables de este tema.
Y te lo digo porque nosotros hemos trabajado en esto a través de muchos años ya en la sociedad chilena, invitando gente que participa en los demás, y al final te encuentras con que si no hay un gran englobamiento en algo que dice, bueno, aquí hay un elemento central que determina que hay una voluntad política desde el presidente hacia abajo, de que este es un problema que hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo en forma integral. Aquí hay elementos que tienen que ver con el Ministerio de Educación, no es solo el Ministerio de Salud, sino que tiene que ver con educación, tiene que ver con cosas sociales, tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, suma y sigue. Entonces, ahí es donde está el desafío, ¿cómo lo hacemos? Y por eso existe esta iniciativa que entiendo yo que es el de generar una ley que habría que dar el marco, si es que corresponde, cómo corresponde, y estudiarla para que tuviera estas características. La primera etapa que hicimos, que fue lo que discutimos antes, no requería nada que no fuera un respaldo, que saliera algo del ministerio que dijera, aplíquese lo que ya salió por ley. Yo creo que si nosotros seguimos en esa línea podemos mejorar muchas cosas todavía. Podemos instaurar los programas PROA, para eso no necesitamos grandes cambios. Pero para esto global que yo estoy mencionando necesitamos una herramienta de mayor potencia. Por eso la estamos discutiendo. Exacto. Bueno, Luis, agradecerte. Presidenta, ¿será posible contar con el doctor Ballesteros durante me encantaría poder contar con el doctor Ballesteros durante el transcurso de la tramitación del proyecto ningún problema, así como le agradecemos a Jaime que quedó asesor permanente del doctor Jaime también. Labarca, en la medida en que, Luis, este es un tema que a todos nos interesa, que sabemos que tiene complejidades. Yo tengo una gran pregunta, y esto desde la ignorancia: ¿cuánto pasa de los animales lo que se utiliza al humano? Creo que ahí hay, y por eso además nos interesa escuchar a Fernando y a Alicia con la calma y con el tiempo necesario, pero encantada de que nos acompañe Luis en la tramitación, ningún problema. Yo quiero agradecerle, nos están esperando en otra comisión para dar quórum. Jaime, ¿tú querías plantearnos algo? Agradecerle, no, solamente, Jaime también. Sí, solamente para cerrar, ¿no es cierto? Yo creo que era muy importante escuchar al doctor Ballesteros, porque él tiene la experiencia, al menos en trabajar, de potenciar una ley, de que se implementara la medida, y fue bien gráfico como nos mostró todas las dificultades que tuvieron, el impacto que hubo después y lo que pasa después si se deja la ley sola, de tal manera que se sacan bastante enseñanza, y la historia nos puede ayudar a no tropezar con las mismas piedras. Así que creo que era importante escuchar desde alguien que ya había estado en este tipo de temas y tramitaciones de ley para prevenir la resistencia antimicrobiana. Así que gracias al doctor Ballesteros por su presentación. Yo le reitero los agradecimientos a todos ustedes también. Alicia y Fernando, los esperamos en la próxima sesión. Habiéndose cumplido el objeto, la levantamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La grabación se ha detenido. Gracias, Gigi.